Finalmente salió la entrevista tan esperada de Tucker Carlson con Vladimir Putin. ¿De qué hablaron? ¿Hay algo que vale la pena escuchar acá? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el video de hoy. Te digo la verdad, son 2 horas y no hay mucho que valga la pena escuchar. Hay una cosa que me pareció interesante, la vamos a mencionar acá, pero por el resto de la entrevista empieza siendo una cosa medio de revisionismo histórico, de por qué antes Ucrania era parte de Rusia y en el 1600, de verdad, fuera de joda, se va al 1600... y como que esto fue siempre nuestro y ahora y NATO y Estados Unidos es malo y en realidad derrocaron a quien era el títere de Putin en Ucrania en su momento, lo cual me parece muy entendible porque nadie quiere estar gobernado por un agente externo a través de una marioneta. Y bueno, nada, haciéndote una cosa de revisionismo histórico de por qué Estados Unidos es malo, por qué ellos son buenos y por qué Ucrania debería pertenecer a Rusia. Esto lo ha dicho él 10 millones de veces, no hay nada nuevo que diga acá. Lo que te das cuenta es que evidentemente Tucker Carlson acá recibió una lista de las preguntas que le tenía que hacer, las hace, se ríe, trata de meter algún chiste y es como que está chupando ahí bastante, lamiendo muy fuerte Tucker Carlson durante 2 horas, da un poco de vergüenza ajena. La verdad, lamedor de botas profesional, es un poco vergonzoso para... Esto no es novedad para nadie, hace ya años que viene haciendo este papel, yo calculo que será muy bien, no lo sé, no sé cuánto, no tengo ni idea, pero lo único que puedo, porque acá no hay nadie que sea un tonto, acá no hay nadie inocente que haga las cosas por amor al arte, no hay nadie que diga, no, hoy voy a estudiar filosofía griega y el arte de chuparle a Putin, eso lo haces por plata en general, ¿no? Debe ser un montón, debe ser escandalosa la cifra, porque acá es simplemente eso, él presta su cara y su plataforma para que Putin haga lo suyo. 2 horas de nada, es lo mismo que ya lo escuchaste 1000 veces. En un momento sí empieza a hablar algo del tema de la economía, ¿no? Porque como siempre, tratando de tirarle palazos a Estados Unidos, que es entendible acá hay dos lados opuestos. Por un lado tenés Estados Unidos, por un lado tenés Rusia, por otro lado también tenés a Europa con un interés muy claro de que no quieren que Rusia empiece a invadir países y se expanda. Europa no puede permitir de ninguna manera que Rusia tome Ucrania y que tome otros países y que siga y que después se ponga en Serbia y que siga expandiendo. No se puede permitir eso porque tenés a los rusos tomándote toda Europa. Entonces lo tenés que parar y lo parás en Ucrania. Con apoyo de Estados Unidos, con muy poquito apoyo de Estados Unidos. Muchas de las cosas que escuchás son simplemente mentiras. Cuando te dicen Estados Unidos envió 100.000 millones de trillones de dólares de... ¿Qué envió? ¿Las armas que estaba tirando al mar? Eso es lo que tiró y pone en la lista, en la cuentita, tanque de 30 millones de dólares. El que estabas tirando en el mar porque ya era basura que no lo tenían ni dónde guardar. Mucho de eso hay también. En realidad, en cuanto a billete, a economía, el que más está pagando acá es Europa, no Estados Unidos. Estados Unidos pone algunas armas, incluso las armas que manda los famosos HIMARS, los misiles, esos están modificados en el software para que tengan un alcance más reducido. O sea, es muy limitado lo que permiten que Ucrania logre hacer, y así todo consiguieron detener a nada más ni nada menos que a Rusia. En el momento en el cual iban directo a la capital, lo paran y hoy están peleando en lo que era la frontera del 2014, cuando inicialmente invadió Rusia y todo el mundo se hizo el boludo, hicimos así jugando al Don Pirulero, mientras Rusia invadía Ucrania, y es más, tuvimos el Mundial del 2018, que se jugó en Rusia, todo el mundo haciéndose los soberanos pelotudos, los distraídos con que esto no estaba pasando. Hoy terminamos con esto y una cosa que me llamó la atención más allá de todo lo que es, primero, hablando de por qué Rusia invade y por qué tiene derecho a invadir y por qué Ucrania siempre fue de Rusia y por qué debería ser Rusia, incluso diciendo, bueno, cosas que no quiero repetir acá porque YouTube en general te censura enseguida, pero pavadas olímpicas y cosas que da vergüenza permitir que lo digan adelante tuyo, que te quedes callado la boca como hizo Don Tucker Carlson, hablando de que en Ucrania en realidad está lleno de alemanes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es una barbaridad, decir semejante pavada. Tiene un presidente judío los ucranianos, ¿no? Podés decir lo que se te dé la gana de Ucrania, del presidente, de Putin, pero andar diciendo que sos alemán de la Segunda Guerra Mundial cuando el hombre es judío me parece medio ridículo. Él lo dice, Tucker Carlson se calla la boca y no dice nada.
termina la entrevista con una pregunta de Tucker Carlson. ¿Puede haber paz? Y Putin dice básicamente, no hay intentamos, pero ellos no quisieron, ¿no? La famosa excusita. Pero habla acá sobre la economía de Estados Unidos y es lo siguiente. Well, let's just give one example, the US dollar, which has kind of united the world in a lot of ways, maybe not to your advantage, but certainly to ours. Is that going away as the reserve currency? Dice, el dólar estadounidense va a desaparecer, le dice a Putin Tucker Carlson. Tucker Carlson, yo no sé cómo, en Estados Unidos hay gente todavía que lo considera como... O sea, vos no podés ser aliado de Putin y de Rusia y al mismo tiempo ser aliado de Estados Unidos, porque más allá de la administración, que te puede gustar o no, que muy probablemente dentro de muy poco se cambia. Entonces, cuando vos tengas a Trump en el gobierno, ¿Trump qué va a hacer? ¿Va a seguir siendo amigo de Putin? No podés. Vladimir Putin es enemigo mortal de Estados Unidos, lo dice todo el tiempo, se pasa 2 horas diciéndolo en la entrevista, lo dice cada vez que le pone un micrófono adelante, dice que Estados Unidos es su enemigo mortal. Entonces, vos no podés ser un patriota estadounidense, aliado vos no podés estar de los lados cuando hay acá 2 enemigos claros, que es Estados Unidos y Rusia. Es más, los mismos rusos consideran que están invadiendo Ucrania y están peleando contra Estados Unidos, que no están peleando contra los ucranianos. Ese es el grado de polarización que tenés, ese es el grado de odio que históricamente siempre le ha tenido Rusia a Estados Unidos, y hasta hace muy poco la enorme cantidad de los estadounidenses tenía mucha desconfianza con los rusos. Ahora un poco esta cosa media rara de algún sector conservador de Estados Unidos, medio como aliado con Rusia porque no sé qué, no, la cosa esta de, no, es que son más conservadores, son soviéticos, son comunistas, es lo más zurdo que hay. Pero bueno, acá es como hay intereses y un poco se confunde, pero ellos no tienen ningún tipo de confusión. Los rusos tienen perfectamente en claro que Estados Unidos es su enemigo. Tucker Carlson le tira le tira la pelota para que meta un cabezazo y dice, ¿está desapareciendo el dólar estadounidense? Y lo que dice Putin, que no quiero repetir demasiado la entrevista, porque después me ponen el strike del copyright y toda esta historia, Putin dice, ese es el peor error que cometió, imponer el dólar estadounidense como la moneda del mundo. Y después dice al toque, pero esa es la piedra fundamental de su poder. ¿En qué quedamos, macho? ¿Es el peor error que cometieron o es la piedra fundamental de la influencia de Estados Unidos sobre el mundo? Y después repite de vuelta que no puede creer que hayan sido tan tontos de cometer este error, porque después dice, ahora los países están reduciendo sus reservas en dólares. Obviamente que estás reduciendo tu reserva en dólares porque Estados Unidos no para de imprimir guita. 33 trillones de dólares tienen de deuda impresa Estados Unidos con el dólar. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el dólar desaparece? No, lo que quiere decir es que hay una gigantesca transferencia de riqueza entre la gente que imprime el dólar estadounidense, que no es el pueblo americano, es el Federal Reserve, que el Federal Reserve no es ni federal ni es reserve, no es la reserva federal, porque no es ni una reserva ni es federal, no pertenece al gobierno estadounidense, es simplemente el grupo de bancos más grandes del mundo que imprimen guita para ellos mismos y deciden año tras año cuánta guita puedo imprimir sin romper la economía del mundo, a medida que me voy haciendo cada vez más rico y a medida que voy empobreciendo al resto de la humanidad. Eso es lo que está pasando. Después, en un momento, Vladimir Putin dice esto mismo que te estoy diciendo. Bueno, no tan así, pero te dice que Estados Unidos sigue imprimiendo mucho dinero y eso aumenta la inflación. Dice, pero en Estados Unidos hay una inflación de 2 o 3%. La inflación en Estados Unidos no es de 2 o 3%. La inflación en Estados Unidos anda más cerca del 20 o 30 o 15, no del 2 o 3%. Esto es una cosa que o no le llegó el memo, o no se lo contaron, o simplemente no sabe, qué sé yo. Pero me parece un error fundamental para alguien que evidentemente es adversario de Estados Unidos, no darse cuenta que la inflación de Estados Unidos no es del 2 ni del 3%, es más del 20%. Si vos comparás, alimentos han subido 50, 100% a veces. La inflación no afecta a todo el mundo igual, en especial en Estados Unidos. Cuanto más rico sos, menos te pega la inflación, porque la inflación ¿dónde fue que cayó principalmente? Alimentos, energía, servicios, las cosas que en la economía de una persona muy acaudalada no influye nada. Entonces, le pega mucho más fuerte la inflación
igual que en el resto del mundo, la inflación siempre le pega peor al más pobre. En Estados Unidos le pega mucho más fuerte a la clase media y a la clase pobre, la cual sigue creciendo, por más que se esconda como pueden, pero sigue porque no se deja de imprimir guita. El dólar estadounidense lo imprimen a mansalva porque cada vez son más contratos para la gente más rica del mundo, para la famosa elite, que son los dueños de los bancos, que son los dueños de las empresas que fabrican las armas, son los dueños de los bancos que te dan a vos el préstamo para la hipoteca, que sale 5, 6, 10 veces más de lo que sale a tus padres, incluso ajustado por la inflación. Entonces, toda esa riqueza que acumulan ellos, haciendo que todo sea excesivamente caro, ¿sí?, la paga la gente. Esto en Argentina lo conocemos mejor que nadie. Nosotros esto en Argentina lo vivimos en carne propia y lo mismo es para el resto del mundo. El mecanismo donde vos imprimís guita, te la das a vos mismo y te enriqueces a medida que empobreces a todo lo demás, va para Estados Unidos, va para Argentina, va para todo el mundo cuando es el dólar estadounidense, que es a escala global. ¿Estamos? Así que nada, gente, qué sé yo, Putin es Putin, ¿no? Es un tipo que no es tan vivo como le gusta hacer creer a los demás que es. No es un muchachito judoka que mata a cualquiera con sus 2 movimientos de judo. Y no es un genio bárbaro. Es un hombre con mucha ambición y que tiene este sueño de reinstalar el imperio soviético y pensaba que en sus últimos años lo iba a conseguir hacer y que nadie se iba a dar cuenta. Y no, fue un poquito demasiado, ¿no? La ambición, mientras era Georgia, mientras eran unos países un poquitito que menos le importaba, se dejaba pasar. Y cuando decide invadir Ucrania es un poco mucho, te fuiste un poco a la mierda. Y así terminamos. Gente, acuérdate que si quieres aprender más de supervivencia y preparacionismo, te recomiendo mi libro, Manual de Supervivencia Urbana, que vas a tener ahí abajo en Amazon y tienda mía. También tenés Surviving the Economic Collapse, también tenés Backing Out and Relocating, que están en inglés. Y dentro de poco tengo Surviving the Economic Collapse en español disponible. Nos vemos en la próxima, cuídense.